La puerta del patio trasero crujió suavemente, como si alguien hubiera pasado sin querer. Marta apagó la luz de la cocina y se quedó quieta, con su taza caliente en la mano, intentando comprender por qué el silencio parecía diferente esa noche. En el suelo, cerca de la manguera enrollada, había marcas de barro fresco, pequeñas, irregulares, como pasos apresurados que iban y venían. Y entonces lo volvió a oír, un grito corto, casi ahogado, proveniente del rincón más oscuro del callejón de al lado. No era fuerte, pero sí insistente, como si alguien muy pequeño pidiera ayuda sin atreverse a hacerlo. El cachorro había aparecido en ese patio unos días antes, demasiado pequeño para saber dónde quedarse. Dormía cerca del muro, entre hojas secas y trozos de madera, siempre en silencio, como si hubiera aprendido desde pequeño que llamar la atención podía ser peligroso. Marta le dejaba un poco de agua y restos de comida sin acercarse demasiado. El cachorro los aceptaba con cautela, con la mirada baja y el cuerpo acurrucado. Nada parecía urgente. Solo otro perro intentando sobrevivir solo. Al menos eso pensaban todos al principio. El perro callejero adulto llevaba años en la calle. Nadie sabía de dónde venía, solo que siempre estaba ahí, observándolo todo. Pasaba por los mismos caminos, a las mismas horas, sin prisa, sin miedo. No era agresivo ni necesitado, simplemente estaba presente. Cuando llegó el cachorro, no se acercó de inmediato, se quedó a unos metros de distancia, sentado, observando en silencio como quien evalúa algo que aún no comprende del todo, y que quizá nadie más veía en ese momento. Esa tarde todo parecía normal. El sol brillaba débilmente en el patio, el viento agitaba la ropa en el tendedero y el cachorro intentaba jugar solo con una chapa de botella. Entonces, el perro adulto se detuvo en medio del camino, rígido. No se movió, no ladró, simplemente se quedó allí con el cuerpo ligeramente inclinado, la mirada fija en el rincón donde estaba el cachorro. Marta notó la extraña pausa, pero continuó con sus tareas, pensando que no era nada importante. El cachorro intentó levantarse de nuevo, pero cayó de lado, demasiado rápido para llamar la atención, demasiado lento para parecer normal. El perro adulto dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo de nuevo, bloqueando el paso del patio a la calle. Un vecino lo llamó por su nombre, intentó ahuyentarlo con la mano, pero no se movió. Se quedó allí, firme, como si abandonar ese lugar fuera la peor decisión posible, aunque nadie entendía por qué. El perro adulto no siguió la calle ese día. Se detuvo en medio del callejón, retrocedió 2 pasos y se quedó allí, como si hubiera olvidado a dónde iba. Olfateó el suelo con una atención inusual y permaneció inmóvil demasiado tiempo. Marta lo observó desde la ventana y pensó que era solo cansancio. Detrás de él, el cachorro intentó levantarse sin éxito. En ese momento, un ruido metálico resonó desde la calle, demasiado cerca. El perro se colocó inmediatamente entre el sonido y el cachorro, sin ladrar. Marta dudó, sintiendo que algo simple estaba siendo ignorado. Cuando un vecino abrió la verja para irse, el perro callejero se quedó en silencio frente al callejón. No gruñó, no avanzó, simplemente ocupó el espacio, con el cuerpo firme y la mirada fija. El hombre intentó ignorar el gesto, chasqueó la lengua y le indicó al perro que se fuera. No se fue. Se quedó allí, inmóvil, obligando al hombre a rodear la calle. Marta observaba desde lejos, pensando que era una exageración. Consideró ahuyentarlo con agua, pero decidió esperar, porque quizá no fuera nada grave. El cachorro intentó arrastrarse hasta la sombra, pero su pequeño cuerpo cedió antes de alcanzarla. Sus patas traseras temblaban incontrolablemente. El perro adulto siguió el movimiento a una distancia prudencial, atento,
Un hombre pasó por el callejón empujando una bicicleta y se desvió en el último segundo para evitar pisar al cachorro. El perro se colocó delante, en silencio. El hombre refunfuñó y continuó su camino. Marta se dio cuenta tardíamente de que las cosas podrían haber terminado de otra manera. A media tarde, el perro callejero ignoró la comida. Olfateó la croqueta y regresó al mismo sitio, sentándose frente al cachorro. La sombra se movía rápidamente por el patio. El cachorro respiraba con pausas demasiado largas. Marta se acercó, extendió la mano y se detuvo cuando el perro adulto se movió para bloquear el paso. Por primera vez, sintió que insistir allí no solo sería desobedecer a un perro, sino correr un riesgo que no entendía. Al caer la noche, el callejón no estaba en silencio. Un hombre arrastraba algo metálico por el suelo, produciendo un sonido seco que resonó entre las paredes. El perro callejero se levantó de inmediato y cerró el espacio alrededor del cachorro. El hombre se detuvo un momento, observó la escena y continuó su camino. El cachorro emitió un débil gemido. Marta sintió que se le aceleraba el corazón, imaginando qué habría sucedido si ese hombre se hubiera acercado más. Marta finalmente intentó ahuyentarlo con la voz. Lo llamó, aplaudió y le pidió que saliera del patio. El perro callejero dio 2 pasos, se detuvo y regresó al mismo sitio, bloqueando el paso de nuevo. No fue un desafío, fue persistencia. El cachorro intentó darse la vuelta, pero no pudo. Marta consideró dejarlos allí hasta el día siguiente, cuando todo se aclarara, sin saber si esa decisión sería demasiado tarde. La madrugada transcurrió lentamente. El perro adulto solo cambió de postura cuando el cachorro intentó moverse de nuevo. Un coche pasó más despacio de lo habitual, sus faros iluminando el patio durante unos segundos. No hubo contacto, solo presencia. Se acercó un poco más, formando una especie de límite invisible entre el cachorro y el resto del patio. La respiración del pequeño era irregular y superficial, y su pecho subía de forma irregular. Un coche pasó lentamente por la calle, y el perro adulto levantó la cabeza, alerta, hasta que el sonido se desvaneció. Entonces, volvió la mirada al mismo punto. Justo antes del amanecer, Marta abrió la ventana para ver si todo estaba bien. El perro callejero estaba en el mismo sitio. El cachorro también. Nada parecía haber cambiado. Y, al mismo tiempo, todo parecía diferente. Pensó en llevarlos adentro, pero dudó al notar que el perro adulto se movía ligeramente, bloqueando el paso de nuevo. No parecía miedo ni agresión. Parecía una decisión firme. Marta cerró la ventana lentamente, convencida de que interferir ahora podría ser un error. Con la luz de la mañana, el patio trasero reveló detalles que nadie había notado antes. La tierra cerca del muro estaba más oscura, demasiado húmeda para esa época del año. El perro callejero olfateó la zona unos segundos y regresó de inmediato con el cachorro. Un vecino se detuvo a observar y comentó que el perro se comportaba de forma muy extraña. Marta respondió que siempre había sido así, tranquilo. Aún así, sentía una creciente incomodidad en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. El cachorro intentó ladrar, pero el sonido no salió completo. Solo aire atrapado en su garganta. El mestizo ladeó la cabeza, permaneció inmóvil por largos segundos y luego se sentó, pegado al suelo. Un camión de basura entró en el callejón y el ruido resonó con fuerza. El perro adulto no retrocedió, no se movió. El conductor tocó la bocina para asustarlo, pero permaneció allí, obligando al camión a detenerse. Y nadie pudo distinguir si era una exageración o una advertencia. El camión permaneció detenido demasiado tiempo, ocupando casi todo el callejón.
A lo largo de la mañana, más personas observaron la escena. Algunos sugirieron llamar a control de animales. Otros dijeron que el cachorro simplemente parecía débil. El perro callejero ignoró todas las voces. Solo cambiaba el ángulo de su cuerpo, siempre cerrando el espacio alrededor del cachorro, siempre atento al suelo, al aire, al silencio. Marta sintió una extraña presión, como si cada minuto de quietud fuera una cuenta regresiva invisible. Algo tenía que suceder, pero nadie sabía exactamente qué. Ya era el tercer intento de alguien de interferir en ese mismo espacio. Cuando Marta cogió el móvil para pedir ayuda, dudó. Volvió a mirar al perro adulto, tan tranquilo, tan firme, tan presente. No pidió nada, no emitió ningún sonido, simplemente se quedó. Respiró hondo y decidió esperar un poco más, sin saber si confiar en ese silencio sería la decisión más sabia o la más peligrosa del día. La presencia del perro callejero empezó a molestar a más gente de lo habitual. Un hombre se detuvo en la puerta y comentó que el perro estaba bloqueando el paso, que era un comportamiento inusual. Marta intentó explicar que siempre había estado tranquilo, pero no tenía palabras para justificar su silenciosa insistencia. El cachorro permaneció tumbado, casi inmóvil, con los ojos muy abiertos para su pequeño tamaño. El perro callejero se levantaba y se sentaba a intervalos cortos, como marcando algo invisible. Con cada movimiento del cachorro, se reposicionaba, creando un límite claro que nadie se atrevía a cruzar. Un vecino sugirió llevar al cachorro a la fuerza al veterinario más cercano. Marta incluso dio un paso al frente, pero el perro callejero se interpuso de inmediato entre ella y el pequeño cuerpo en el suelo. No gruñó, no mostró los dientes, simplemente se quedó allí. El gesto fue suficiente para incomodarla. Marta retrocedió, confundida, preguntándose si estaba sobreinterpretando ese bloqueo, o si ignorarlo sería una decisión de la que luego se arrepentiría. Cuando Marta levantó ligeramente la tela que cubría al cachorro, percibió un olor metálico más intenso, proveniente del suelo, cerca de la pared. El perro callejero reaccionó de inmediato, reposicionándose exactamente en ese punto. No solo protegía al cachorro, sino también el suelo. Marta retiró la mano lentamente, dándose cuenta de que el perro no impedía que alguien lo ayudara, sino que evitaba que alguien lo tocara sin cuidado. La conversación cambió cuando un hombre tomó una pala apoyada contra la pared. Dijo que solo hacía falta cavar un poco para acomodar mejor al cachorro. Antes de que el primer golpe tocara el suelo, el perro callejero se acomodó firmemente, sin agresividad. El hombre se quedó paralizado en el aire, confundido. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, la decisión equivocada estaba a punto de suceder. Cuando Marta volvió a agacharse, el perro callejero se acercó un poco más al cachorro, acortando aún más la distancia entre ellos. Sus ojos no estaban fijos en la gente, sino en el suelo, en el aire, en el pesado silencio que se estaba formando. El cachorro emitió un sonido bajo, casi un suspiro, y el perro adulto no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como si ese fuera el único lugar posible, y todo lo que estuviera fuera de él fuera un riesgo que nadie podía ver aún. La mañana avanzaba y el patio se llenaba de gente. Un hombre trajo una caja de cartón. Otro sugirió improvisar una cama. El perro adulto observaba cada gesto con silenciosa atención. Cuando colocaron la caja cerca del cachorro, éste olfateó, dio un paso atrás y volvió a sentarse exactamente en el mismo sitio. El cachorro no reaccionó. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta que nunca llega. Marta sintió que la urgencia crecía, pero algo en ese comportamiento tranquilo y repetitivo le impidió actuar impulsivamente. La pala permaneció apoyada contra la pared, a la vista de todos. Alguien comentó que el cachorro podría estar simplemente agotado,
que quizás dormir lo solucionaría. Marta casi estuvo de acuerdo. Era la explicación más sencilla. El perro adulto permaneció inmóvil, con la mirada baja, atento al suelo húmedo que lo rodeaba. Un insecto pasó volando y siguió su movimiento un segundo antes de volver a concentrarse. Marta pensó en llevar al cachorro adentro y cerrar la puerta, sin saber si eso rompería algo irreparable después. Poco después, un barrendero se acercó con una pala en la mano. El perro callejero se levantó de inmediato, no para avanzar, sino para ocupar aún más espacio entre el hombre y el cachorro. El gesto fue firme, decidido. El hombre se detuvo, confundido, mirando a Marta en busca de orientación. El cachorro respiraba visiblemente con dificultad. Marta sintió el peso de la decisión en el pecho, como si cada segundo que permanecía inmóvil fuera un error. O quizás lo único que lo mantenía todo bajo control. Cuando Marta finalmente decidió pedir ayuda profesional, el perro callejero volvió a sentarse exactamente donde había estado desde el principio. No se acercó al cachorro, no se alejó, simplemente se quedó allí. El teléfono sonó 1, 2 veces. Antes de que alguien contestara, Marta colgó. Volvió a contemplar la escena ante ella, tan simple y a la vez tan dolorosa. Decidió esperar unos minutos más, sin saber si estaba protegiendo una vida o posponiendo una consecuencia que nadie quería afrontar. Fue entonces cuando Marta notó algo diferente en el suelo. No era barro común. Había un brillo sutil e irregular cerca de la pared, mezclado con la tierra húmeda. Al acercarse un poco más, percibió un extraño olor metálico que no coincidía con el del patio. El perro adulto se inclinó hacia adelante, no para detenerla, sino para marcarle exactamente dónde no debía pisar. El cachorro respiraba con dificultad, con el pecho subiendo con visible esfuerzo. Marta llamó a una vecina, señaló el suelo y por primera vez alguien se agachó para observar con atención. El vecino tocó el suelo con un trozo de madera y se detuvo al instante. El resplandor reapareció más intenso bajo la superficie. Marta sintió un nudo en el estómago. El perro callejero permaneció inmóvil, con la mirada fija en ese punto, como si ese detalle fuera lo único que importara. El cachorro intentó mover la cabeza, pero no pudo. Alguien sugirió llamar a los bomberos. Otro dijo que quizá solo fuera basura enterrada. Marta permaneció en silencio, dividida entre actuar con rapidez o esperar un poco más para comprender qué había allí realmente. Cuando llegaron los bomberos, el patio parecía demasiado pequeño para tanta atención. Uno de ellos se arrodilló cerca del muro, apartando con cuidado la tierra. Apareció un objeto rígido, envuelto en plástico oscuro, parcialmente roto. El olor metálico se hizo más evidente. El perro mestizo adulto se retiró solo lo necesario para permitir el trabajo, sin perder su posición de guardia. Observaron rápidamente al cachorro, todavía tumbado, mientras la atención se centraba en lo que había permanecido enterrado allí el tiempo suficiente para convertirse en un peligro. Uno de los bomberos pidió a todos que retrocedieran. La palabra riesgo se pronunció por primera vez, en voz baja y contenida. Marta sintió que le temblaban las piernas. El perro callejero no se movió. Permaneció sentado, firme, justo entre el cachorro y el objeto recién descubierto. El profesional dudó, considerando si debía retirar al perro a la fuerza. Marta abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Esa calma insistente parecía pedir confianza, incluso cuando todo indicaba que el tiempo se agotaba. El objeto fue retirado con cuidado y colocado en un contenedor adecuado. La atmósfera cambió de inmediato. El aire parecía más ligero, casi imperceptiblemente. Un bombero comentó
que si alguien hubiera cavado allí sin cuidado, el resultado podría haber sido grave. Marta miró al perro adulto, todavía alerta, y luego al cachorro, que ahora estaba siendo examinado con más atención. Se dio cuenta, tardíamente, de que el perro no estaba bloqueando la ayuda. Estaba impidiendo que ocurriera algo peor. Con el objeto ya aislado, uno de los bomberos finalmente se arrodilló junto al cachorro. Le tocó con cuidado las patas, el abdomen y observó su respiración irregular. El perro mestizo adulto se acercó lo justo para ser visible, sin interferir. El profesional comentó que el cachorro estaba demasiado débil para reaccionar, probablemente expuesto a algo que le estaba quitando fuerzas poco a poco. Marta sintió una opresión en el pecho. El perro adulto no se movió. Simplemente permaneció allí, como si hubiera cumplido con su parte. El cachorro fue colocado sobre una manta limpia. Por primera vez, el perro callejero relajó un poco su postura, sentándose más lejos. Marta notó este pequeño gesto y sintió un escalofrío. No hubo celebración, no hubo ladridos, solo silencio. Uno de los bomberos comentó en voz baja que si el cachorro hubiera sido movido antes, alguien podría haber pisado donde no debía. Marta tragó saliva, comprendiendo que esperar quizás había sido la decisión correcta en ese momento. Se contactó al veterinario de guardia, quien llegó poco después. El cachorro reaccionó mínimamente al tacto, aún consciente. El perro mestizo observaba todo atentamente, pero no intentó acercarse. Cuando la jaula de transporte estuvo en su sitio, retrocedió 2 pasos dejando espacio. Era como si supiera que esa etapa había terminado. Marta respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y profundo agotamiento. El patio, antes inundado de ruido, por fin parecía normal. Antes de que se llevaran al cachorro, el mestizo adulto se acercó un momento, olfateó el aire alrededor de la caja y se retiró. No hubo una despedida visible, solo una última mirada atenta y tranquila. Un bombero comentó que ese cachorro había salvado a más personas de las que imaginaba. Marta no respondió. Miró el patio vacío y comprendió tardíamente que el perro no había explicado nada. Simplemente se había quedado donde todos los demás se habrían ido. El cachorro salió vivo del patio, pero el alivio no fue total. Uno de los bomberos comentó en voz baja que si alguien hubiera cavado allí antes de la retirada, el resultado podría haber sido diferente. Marta permaneció en silencio mirando el terreno ahora aislado. El perro mestizo adulto permaneció sentado, alerta, como si aún esperara algo. El peligro se había contenido, pero por poco. De vuelta en el patio, Marta notó que el espacio parecía más grande, casi expuesto. La marca en el suelo estaba tapada, pero aún visible. Pensó en cuántas veces había estado a punto de pedir que se llevaran al cachorro. El pensamiento la hizo tragar saliva. El perro callejero descansaba a la sombra, tranquilo, como si todo hubiera sucedido tal como debía. En la clínica, el cachorro fue sometido a exámenes sencillos, realizados con cuidado para evitar sobrecargar su frágil cuerpo. No presentaba lesiones graves aparentes, solo signos claros de exposición prolongada a algo que lo había dejado demasiado débil para moverse. El veterinario comentó que el tiempo había sido crucial. Unos minutos más podrían haberlo cambiado todo. Marta cerró los ojos un momento, sintiendo el peso del casi que aún resonaba en su cabeza. Mientras tanto, en el patio trasero, el perro callejero adulto cambió de postura. Caminó lentamente hacia el lugar donde todo había comenzado y olfateó el suelo por última vez. Luego retrocedió unos pasos, como si ese lugar ya no requiriera su presencia. Un vecino comentó que quizás era hora de llevarlo a un refugio. Marta escuchó, pensó y sintió crecer una resistencia silenciosa. Sin saber si sacarlo ahora,
tendría sentido. El cachorro pasó la noche en observación. Aparecieron pequeñas señales de mejoría: respiración más regular, leve movimiento de las patas, ojos que se cerraban por momentos. El veterinario le explicó que la recuperación sería lenta, pero posible. Marta sintió que las lágrimas se le agolpaban sin previo aviso, no de desesperación, sino de alivio tardío. Por primera vez, se permitió creer que esta historia podría tener un final diferente al que parecía al principio. Al final del día, Marta regresó a casa y encontró al perro callejero adulto en el mismo patio, sentado cerca de la verja. La miró un momento y luego apartó la mirada, como siempre. No pedía cariño, no pedía comida, simplemente estaba allí. Marta pensó en todo lo sucedido y decidió dejar la verja abierta un poco más esa noche, sin saber si ese simple gesto cambiaría algo o solo confirmaría lo que ya era cierto. A la mañana siguiente, Marta recibió una llamada de la clínica. El cachorro había pasado la noche estable, aún débil, pero fuera de peligro inmediato. La noticia le produjo un alivio que tardó un poco en extenderse por su cuerpo. Colgó el teléfono y se quedó quieta en el patio unos segundos, respirando profundamente. El perro mestizo adulto estaba tumbado cerca de la verja, atento al movimiento en la calle. Cuando pasó junto a él, no hubo reacción visible. Solo un ligero cambio en su mirada, siguiendo cada paso. Algunos vecinos empezaron a comentar la historia. Hablaban del objeto enterrado, del riesgo, de la coincidencia de que todo se hubiera notado a tiempo. Algunos llamaban héroe al perro callejero. Otros decían que era solo instinto. Marta escuchaba en silencio. Observó al perro adulto y pensó en cómo todo podría haber sido ignorado si lo hubieran mantenido alejado el primer día, o si ella hubiera decidido actuar de otra manera en ese momento inicial. Con el paso de los días, el patio trasero volvió a su rutina. Limpiaron el lugar cerca del muro y cambiaron la tierra. El silencio dejó de ser pesado. El perro callejero reanudó sus paseos por la calle, pero ahora siempre regresaba a la misma hora, sentado cerca de la puerta de Marta. No entraba, no se alejaba del todo. Era una presencia constante y discreta, como si ese lugar se hubiera convertido en parte de lo que necesitaba proteger, incluso después de que todo se resolviera. El cachorro empezó a responder mejor. Celebraba en silencio las pequeñas victorias, un paso firme, un ladrido débil, su apetito volviendo poco a poco. El veterinario confirmó que necesitaría tiempo, pero que había sobrevivido. Marta sonrió por primera vez sin un peso en el pecho. Pensó en cómo ese pequeño cuerpo solo estaba allí, porque alguien se quedó, mientras todos los demás consideraban irse. En una tarde tranquila, Marta colocó un cuenco con agua y comida extra cerca de la puerta. El perro callejero adulto se acercó, olfateó y comió con calma. Luego retrocedió unos pasos y se sentó. No hubo un largo intercambio de miradas, no hubo promesa, solo un acuerdo tácito. Marta comprendió que no necesitaba confinarlo para que se quedara, y que quizás la confianza era la única decisión posible ahora. El patio trasero nunca volvió a parecer normal. A veces, Marta seguía viendo al perro callejero mirando fijamente el mismo lugar cerca del muro, incluso después de que todo se resolviera. El cachorro dormía tranquilo ahora, pero esa mirada persistió. Marta nunca supo exactamente qué había estado enterrado allí durante tanto tiempo. Solo sabía una cosa: si el cachorro no se hubiera quedado, nadie lo habría visto a tiempo. A veces, proteger a los demás no consiste en actuar con rapidez. Se trata de quedarse, se trata de confiar en el silencio de quien lo ve primero. Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Pequeña patita en los comentarios.